Muy buenos días otra vez. Gracias a todos los que están acá, quienes han permanecido el día de ayer y hoy. Hoy vamos a tener en este último momento un poco una reflexión compartida sobre las preguntas que fueron quedando abiertas. Probablemente nos quedarán otra vez muchas más. Algo de lo que hemos sido testigas en estos 2 días es que quienes han trabajado el tema por mucho tiempo y quienes se han ido incorporando comparten la sensación de hay que hablar de populismo, pero tampoco hay una manera clara de hablar de ello, ¿no? No hay claridad sobre si es un concepto, sobre si es un rasgo de un régimen, si son tipos de gobierno, si son tipos de líderes, si son tipos de políticas, pero algo que sí notamos es que hay que seguir hablando y hay que ir incorporando voces más jóvenes, más diversas y de distintos campos de conocimiento y de distintos territorios. Entonces, en ese sentido, yo me permito presentarles 3 preguntas a propósito de una reflexión que envió también un colega que no pudo estar con nosotros, Armando Chaguaceda, de la Universidad Veracruzana, y que yo un poquito intervine. Yo soy Ana María Vázquez, para quien no me conoce y no me había presentado, y estoy acá con los ponentes, con Elizabeth Prado, que nos ayudó también a moderar una de las mesas, y por acá están nuestros demás colegas. Entonces, en este seminario que titulamos El populismo como teoría y como práctica, les comparto 3 reflexiones en 3 distintos niveles de análisis. Una, respecto del populismo como una forma de la política o como un elemento que nos permite analizar el quehacer político o lo político. Y la primera idea es preguntarnos si es posible hablar de populismo y si es suficiente como concepto, independientemente de la manera en la que lo entendemos, para hablar de lo político, o si por el contrario tendríamos de frente, centrándonos en el populismo, el resultado de una teoría débil, quizá con un fondo normativo todavía en disputa que no nos permita construir una teorización y que en todo caso se queda en hacer un análisis sólido, pero finalmente más bien empírico de lo político. La segunda dimensión a la que les invitamos a recuperar es respecto del populismo en América Latina, especialmente en el Cono Sur, que no es nuevo, nos exponían Alberto y un poco en la introducción del seminario, ha estado presente de distintas maneras, por lo menos en las últimas 3 décadas, y experimenta ciclos. Entonces acá la reflexión sería, siendo de derecha o de izquierda o de lo que sea, si podríamos decir que hay tiempos populistas y si estos ciclos todavía están presentes o están muriendo, si puede hablarse de que hubo unos populismos y hay otros, y en ese sentido, si las salidas de estos populismos, que también hemos dicho han sido diversas respecto, por ejemplo, de crisis económicas, fiscales, de transiciones o salidas o migraciones hacia modelos más democráticos a partir de algo que podríamos decir fue populista, e incluso lo opuesto, ¿no? Regímenes que más bien han tendido a la autocratización. Y en tercer nivel, el tema del populismo y la justicia social. ¿Es posible decir que el populismo entonces sirva como una manera de inclusión, de dar voz a demandas de las mayorías, pero que han sido relegadas históricamente? ¿Podríamos decir que el populismo ha permitido ampliar el ejercicio ciudadano, la atención a otros grupos sociales, a otros discursos? Se ha ampliado la esfera pública un poco en seguimiento a lo que nos exponía ayer Alberto, y cercana a esta reflexión, si hay algo más allá del populismo, si hay otra forma de mejorar estos espacios democráticos, de pluralizar las voces, de hacer la política más justa que no sea a través del populismo. Entonces, lo dejamos ahí, vamos a tratar de hacer intervenciones breves, si se puede, y un poco ordenadas también. Yo estoy acá para facilitar la voz y muchas gracias otra vez. ¿Hay una propuesta de en qué orden? Tal vez sería más sencilla. Perfecto. A Gandalle. ¿Enrique?
Como que te vi con Karina. O Carlos. Rocío, que levante Rocío. la mano. Sí. Rocío, como estoy de espaldas a ti, si lo haces de voz va a ser más fácil también. Sí. Yo me anoto en la lista también. Entonces, Carlos. Bueno, me anoto. Carlos. ¿Ok? Entonces, que empiece. ¿Yo? No, yo voy a ser breve para que vaya. Voy a tomar algunas y gracias Ana María por los ejes, digamos. Me parece que sí, que son digamos, puntos que nos ayudan a organizar, digamos, la discusión y la manera de pensar el populismo. Como el primero, me parece que sí, que es una forma en la política y una forma en la política democrática. Entonces, por lo tanto, es un modelo y una forma de pensar la política democrática y, por lo tanto, yo creo que es un modelo democrático que necesita, digamos, ser pensado, desarrollado en esos términos. Me parece que es un modelo democrático que puede tener efectos inclusivos y que en América Latina y sobre todo los populismos tradicionales han sido parte fundamental de los movimientos de los procesos de democratización fundamental, digamos, de la sociedad, pero me parece que hay estrategias, y me parece que el más allá del populismo que debemos pensar, que pueden promover procesos de inclusión sin los rasgos problemáticos que suponen la estrategia populista. Porque la estrategia populista, al organizarse alrededor, digamos, de esta noción antagónica del pueblo, siempre son procesos simultáneos de inclusión y de exclusión, ¿no? Y por lo tanto deberíamos pensar estrategias de democratización que eviten, digamos, que promuevan inclusión, pero al mismo tiempo no en esta suma cero, digamos, de incluir otros ignorando y un punto, y con esto termino para no monopolizar, me parece que con la pregunta de los populismos en América Latina, creo que hay muchas diferencias entre los populismos históricos y los populismos contemporáneos. Y la principal diferencia es que los populismos históricos se dieron, uno podría decir, en la segunda ola de democratización, en un contexto, digamos, histórico bastante distinto y regional bastante distinto, donde la democracia no estaba instalada en la región. Y por lo tanto fueron actores claramente democratizantes, a pesar de los malos modales que tuvieron muchas veces en términos institucionales para con la democracia representativa, y un poco ese era el argumento inicial de Germani. Bueno, dice, el peronismo, a pesar de todo lo que él criticaba, generó una inclusión, un sentido de pertenencia, etcétera, que se instaló en la cultura. Los populismos contemporáneos, la diferencia es que ya se dan en sociedades ya democratizadas. Y por lo tanto, muchas de esas... Entonces, si bien pueden tener momentos inclusivos, también tienen elementos regresivos con respecto a los logros, ¿no?, de esta tercera ola, ¿no? Y hay un elemento que tiene que ver con movimientos sociales, sobre todo con los movimientos sociales de derechos humanos, que en el Cono Sur fueron importantes, que introducieron una dimensión liberal en la democracia que es importante. Ayer decía, no podemos quedarnos solamente en eso, pero tampoco dejarla, digamos, de lado, y que por lo tanto muchas de las estrategias que yo llamo de hibridación democrática suponen, digamos, una clara regresión con los logros. Entonces me parece que la agenda de esto que planteabas, Ana María, del más allá del populismo, es cómo pensar estrategias de democratización, cómo mantener esta preocupación justamente por la democratización, que estaban presentes tanto en el paradigma liberal como en el populista, y creo que el populista llama la atención sobre déficits que el modelo liberal no veía. Pero ¿cómo podemos ir más allá de estos dos modelos, preservando las preocupaciones legítimas de cada uno, pero evitando
las limitaciones o los aspectos problemáticos que cada uno de ellos suponen. Perfecto, gracias, Carlos. Muchas gracias, Ana María. Yo voy a empezar por tu tercera inquietud, populismo y justicia social. Para mí es muy importante diferenciar entre el populismo como un proceso de inclusión simbólica, cultural, política y socioeconómica a los excluidos, de procesos de democratización o procesos que permitan una radicalización de la democracia. Entonces, el populismo en la América Latina, y esto es el populismo de izquierda o el nacional populismo, si vamos a hablar del peronismo. Los populismos de izquierda, tipo Chávez, yo qué sé, Correa, o los nacional populismos tipo Perón, fueron incluyentes. Incluyeron a los excluidos, les dieron el derecho al voto, les incluyeron simbólicamente. Entonces, yo creo que fueron procesos de inclusión, de incrementar el número de personas que pueden votar, de incrementar la idea de las esferas públicas, darles voz a quienes no habían tenido voz ni voto. Y los populismos han surgido en diferentes ciclos. Hubo un ciclo de los populismos clásicos, que es de los cuales habló Gino Germani, que está hablando Enrique, que es cuando muchas poblaciones estaban excluidas. Y después, bueno, tenemos el populismo que empieza ya con procesos de cuando la gente estaba incluida, y ahí hay dos formas de populismo: un populismo de derecha, que por un lado fueron neoliberales, como algunos de los neopopulismos, como el de Fujimori, y otros populismos que fueron de izquierda, o que se dijeron ser de izquierda, y obviamente chocaron con la izquierda organizada, como en el caso de Ecuador y en el caso de Venezuela. Y claro, los populismos, como decía María Paula ayer, no duran para siempre, o sea, son temporales, hay una temporalidad del populismo, y las salidas del populismo han sido, por un lado, autoritarias. No solo que los populistas han creado un régimen autoritario no democrático, el caso venezolano actual, o han terminado con golpes de Estado, como terminaron todos los populismos, bueno, excepto el mexicano, como terminaron los populismos en otras partes de América Latina, o ha habido una democratización. ¿Qué es si el populismo es una forma de lo político? Yo creo que sí, y tiene tres características. Primero, es una lógica política que contrapone amigos en contra de enemigos, en que polariza a la sociedad en dos campos que se ven como antagónicos, no son necesariamente morales, pero se ven como enemigos políticos que deben luchar contra el otro. Y claro, en esta lucha casi todo vale. Y las instituciones pueden ser un estorbo o no pueden ser un estorbo, pueden usarse las instituciones. Dos, se basan en un tipo de liderazgo, líderes fuertes, muchas veces carismáticos, que tienen la misión de empezar algo nuevo, de cambiar todo. Lo que decía Carlos sobre las políticas sociales de la Cuarta Transformación a mí me pareció muy interesante. Es como en Ecuador o en Venezuela, había que refundar todo. Entonces, cualquier estudio anterior, todo lo que se hizo antes no valía. Hay que empezar de nuevo porque recién el pueblo ha sido empoderado. Y los populismos construyen instituciones, o sea, no solo chocan con las instituciones existentes, pero construyen instituciones a través de los cambios constitucionales que han hecho. Y con eso me callo. Gracias. Carlos, ¿alguien? Sí. Bueno, sobre la primera pregunta no voy a abundar sobre lo que ya se ha dicho, que además se ha dicho seguramente mejor de lo que yo podría decirlo. Yo más bien pienso que hay otro elemento que tiene que ver un poco con lo que ayer fue discutido, y es que ese es un concepto también heurístico. Es decir, no solamente es una descripción de un fenómeno, sino que en realidad tiene un potencial que yo veo como un recurso heurístico para construir tipologías, para hacer comparaciones, para pensar en escalas y para articularlo con otros conceptos. Entonces yo pienso que pues sobre este asunto de si es una teoría débil, yo diría que es más bien que tiende a ser descriptivo, y para tener un potencial mayor tendría que no solo ser descriptivo, sino un cuerpo de preguntas. Y sobre este tema de la experiencia en América Latina, pues yo creo que está muy claro. Es decir, yo más bien me enfocaría a lo que implica el populismo en una etapa democrática, como ya se ha planteado,
Y el gran tema, digamos, yo pienso, una analogía podría ser lo que ocurrió en el PRI, en la etapa caudillista y después en la etapa en que se forjó el partido que unió a todas las tendencias revolucionarias. Es decir, el caudillismo en realidad no se puede mantener y obviamente en una época no democrática la salida es básicamente, como diría Weber, una forma de dominación tradicional, pero para que sea realmente una forma democrática, tiene que renunciar a ser un populismo, eso es lo que pienso, es decir, tiene que plantearse cosas que son contrarias a este discurso polarizante, como pensar que poner en un mismo saco todo lo que no es pensado por el líder, en realidad lo que hace es vaciar de contenido la política y a la sociedad misma, y creo que hay algunos ejemplos ahí. Entonces yo creo que para ir más allá, pues claro, por ejemplo, de lo que yo veía, pues hace falta construir una tecnocracia, tener un paradigma al que se quiere llegar, tener un horizonte que no sea solamente en blanco y negro, sino que implique resolver problemas, ¿no? Y allí yo creo que ese es el gran reto, digamos, para que esto sea una salida democrática. Y sobre la inclusión, pues yo diría que sí es cierto, es decir, los populismos del siglo XX, de la etapa, digamos, de construcción de sociedades industriales, etcétera, fueron muy incluyentes. Los que no son de derecha tienden a ser incluyentes. Yo diría que si calificamos al gobierno de Andrés Manuel como populista, evidentemente tiende a ser incluyente en términos simbólicos y trata de hacerlo en términos sociales. El problema es que, de nuevo, hay que renunciar un poco a esa forma de inclusión para pensar en construcción de ciudadanía social. Ciudadanía social que implique un cierto nivel de acceso a un nivel de igualdad de derechos. Entonces, sí, o sea, esto es en realidad es el más allá de este asunto, el más allá del populismo, que creo que no está cerrado, creo que tiene un potencial muy grande este tipo de movimientos para innovar, pero necesita no encerrarse en sí mismo, necesita ser un momento y no un punto de llegada. Y con eso tengo. Gracias, Alberto. Bueno, luego de la discusión de ayer, y de hoy, ciertamente, quedo convencido de que no debemos de abandonar por completo la idea de usar el concepto de populismo, porque la verdad es que si decimos que esa categoría se puede usar para analizar la forma de la política que reúne la serie de características que hemos hablado, un liderazgo fuerte y generalmente carismático, un concepto de pueblo que permite establecer la diferenciación entre amigos y enemigos, una búsqueda de la ocupación monopólica del espacio público, que es algo que tal vez no insistí lo suficiente el día de ayer, pero es parte esencial, ¿no?, del ejercicio del liderazgo tanto de derecha como de izquierda. Y si pensamos también que ese populismo busca establecer un sentido misional que puede o no llevar a nuevas instituciones. No todos crean instituciones, ¿no? El actual de México no ha creado todavía instituciones dignas de ese nombre. Entonces, tenemos que pensar que sí, hablar de populismo en el sentido serio del término, siempre y cuando se reúnan simultáneamente todas estas condiciones, nos permite entender una forma de la política que tiene variaciones, que tiene ciclos, que no es permanente y que en el mundo contemporáneo se caracteriza efectivamente, como Enrique ha insistido, por ser una forma de la política democrática. Ahora, el problema del populismo contemporáneo es que surge justamente en la época de la implantación neoliberal. O sea, hay una coincidencia entre democratización global e implantación neoliberal global. Entonces, es un momento muy complicado, digamos, para un proceso de democratización, a diferencia de ciclos del desarrollismo clásico latinoamericano, en donde hubo un momento de crecimiento muy alto garantizado, el crecimiento de la industria, etcétera, el modelo de industrialización hacia adentro. En el populismo contemporáneo tenemos
todo lo contrario, es una inserción radical en el mercado mundial que destruye mucho de las viejas estructuras productivas, que modifica, por tanto, la composición de la sociedad, y es entonces una democratización, una época de flujo, de cambio social y cultural rapidísimo, que se acompaña después, ya en tiempos más recientes, pero ya en los 20 años pasados, por todo este ciclo de las nuevas formas de las redes sociodigitales y una transformación radical también de los mecanismos de comunicación. Entonces, este populismo, coincidiendo con un gran cambio social y con un cambio radical en las formas de comunicación, potencia, digámoslo así, los rasgos negativos de esta práctica de la política, sobre todo el asunto de la fractura, ¿no?, entre amigos y enemigos, porque se acelera el problema de la construcción de esa grieta, ¿no? Se hace mucho más rápido, más agresiva, y aunque puede no conducir a la violencia, conduce a un terreno simbólico, digamos, un tanto minado, que evita que haya el debate público, la discusión, etcétera, y esos aspectos propios de la democracia liberal se pierden. Ahora, también coincide esta nueva época populista con la crisis de los partidos tradicionales, de los partidos que venían de la época anterior. Esos partidos de la época anterior pues ya no representan a nadie, porque ya desapareció los grupos sociales a los que representaban, o se cambiaron, o ya son otros, por decirlo de alguna forma, de manera que la crisis de representación que trata de resolver el problema, la política populista, es una crisis no solo de representación política, y es lo que yo ayer trataba de insistir, sino de representación social, de autorrepresentación de la sociedad. O sea, no solamente hay un problema de representación política, sino de autoorganización. Es muy difícil crear organizaciones grandes, permanentes, nacionales. Ya no tenemos la estructura, digamos, que hubo en el periodo anterior de crear esas grandes organizaciones obreras, campesinas, etcétera, sino que la mayor heterogeneidad y diferenciación de la sociedad hace muy difícil establecer los mecanismos de autorrepresentación y conectar la autorrepresentación con la representación política. No solo eso, sino que un rasgo propio de la América Latina es que ahora hay una visibilidad mayor de lo que yo llamé ayer sociedad no civil, la sociedad en general, la gente, el pueblo, la población, siendo que esa población vive en la ilegalidad, en la informalidad, que siempre fue así, incluso tal vez podemos decir que es menor, pero sigue siendo la mayoría de la gente que vive en la informalidad, en la ilegalidad. Hay países donde se ha aumentado muchísimo la informalidad, como la Argentina y otros países que sufren una crisis mucho más grave de su base económica, pero en todo caso este pueblo abstracto, digámoslo así, que nunca tuvo organización permanente, no la tuvo en el pasado, el corporativismo mexicano era selectivo, únicamente abarcaba a una pequeña minoría de la población. Este sector enorme no tiene autorrepresentación, nunca la tuvo, no tiene representación política, no la tuvo, pero sí tiene maneras de aparecerse en lo público, manifestarse en lo público, y generalmente de maneras súbitas y dramáticas, por decirlo así, ¿no? Las grandes protestas, las marchas, las insurrecciones locales, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un escenario de la política muy complejo. Yo terminaría diciendo que a mí lo que me parece muy peligroso de la lógica populista de la política es el reclamo de la soberanía del pueblo como el principio de legitimidad, porque es un principio de excluyente, ¿no? La soberanía popular significa el pueblo que yo definí, y el pueblo está representado por el líder. O sea, la crisis de representación se resuelve, y ahí sí, por vías schmittianas, ¿no? Es Schmitt. O sea, aunque no sea radical en ese sentido, hay una lógica schmittiana en el reclamo de que la unidad entre pueblo y líder resuelve el problema de la representación. Y por supuesto, esa forma de representación no es democrática. Entonces, la paradoja del populismo es que es una forma de la política democrática que se funda en un principio de representación no democrático, ¿no? Porque la unidad pueblo-líder, soberanía nacional,
no es democrática. Excluye a los que no sean pueblo y además no tiene vías de mediación, es una vía directa, ¿no? Una representación directa. Entonces las mediaciones, sean políticas de la pluralidad o sean sociales de la autorrepresentación de la sociedad, quedan anuladas. Y por eso yo insistía mucho ayer que no es casual que estos liderazgos populistas se confronten con la sociedad civil, incluso del su propio lado, vamos, si es la sociedad civil progresista, etcétera, pues también terminan confrontados, porque no se someten a la lógica de la disciplina del líder, ¿no? Y hay una confrontación con su propia base potencial, digamos, si se asumen en una perspectiva de izquierda. Entonces, yo diría que sí hay que rescatar el concepto de populismo en ese sentido acotado, nos permite pensar las contradicciones de la política contemporánea democrática, nos permite pensar las limitaciones de esa forma de la política, también nos permite pensar sus ventajas, incluyentes en ciertos casos, excluyentes en absoluto en el populismo de derecha, y creo que para pensar si puede haber algo más allá, pues tendríamos que pensar en cómo se reconstruyen los vínculos representativos en las democracias contemporáneas, porque están en crisis. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿de dónde van a salir nuevos partidos políticos, ¿no? ¿De dónde vamos a encontrar formas de articulación de lo social? Hay respuestas prácticas en América Latina a esta pregunta. Por ejemplo, el caso chileno, ¿no? Que por cierto, pasado mañana hacen un referéndum de importancia histórica. El caso chileno no está resuelto, no está cerrado, pero ya hubo una elección con otra forma de organización partidaria, se colapsó un sistema de partidos y emergió algo nuevo, que no está consolidado. Se eligió un Congreso Constituyente por una vía totalmente abierta, inédita en América Latina, extraordinario experimento. Es muy posible que se rechace la Constitución que hizo esa Asamblea Constituyente, pero al mismo tiempo se va a rescatar el 95% de esa Constitución, le van a quitar las partes más fregadas. Pero, digamos, no cabe duda que hubo una refundación de la política en el sentido representativo. Entonces, hay un ejemplo, ¿no? Entonces, pongo esto simplemente como un caso de que lo que sí se puede hacer, aunque eso que se puede hacer está en un proceso que no sabemos realmente a dónde conduce. Gracias, Alberto. Creo que Rocío quiere intervenir, pero voy a aprovechar para hacer una pregunta que llegó del público y creo que tiene que ver con este tema de, el populismo, entonces han dicho es proceso, pero también es forma, coincide en momentos de crisis, pero habría que valorar si es coincidencia o es respuesta, a mí se me ocurre, a esas crisis, si es resistencia, por ejemplo. Y la pregunta concreta acá es respecto de estas críticas desde la derecha al populismo. Dice, el populismo de izquierda es muy criticado desde las derechas. La pregunta es, ¿hay política populista de derecha? La dejo, escuchamos a Rocío y si quieren hacemos otra. Y volteamos para allá. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien. No te vemos, pero te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, yo tengo es un comentario interrogante, es más bien una pregunta para los expertos y las expertas que están en la mesa, que me queda después de leer y de participar en eventos sobre el tema del populismo, o sea, que me queda como pregunta. Yo siento que, y sobre el primero de los ejes que se plantearon al comienzo, si el populismo es una forma de la política, creo que una definición mínima con la que podría quizás acordar es la idea de que el populismo es una renovación de la democracia. Renovación, no refundación. Justo Alberto recién hablaba de refundación en un sentido mucho más radical. Pero que el populismo viene a ser digamos, los momentos en los que el sistema de partidos está un poco anquilosado, aumenta, digamos, o sea, los partidos dejan de representar ese sistema de partidos en particular, aparece el populismo, mueve un poco las cosas, se crean partidos nuevos y o bien se renueva la democracia o bien se pasa al autoritarismo, digamos, pero es como si fuera una fuerza que viene a
renovar y a cambiar una élite por otra, porque evidentemente es un elitismo. Entonces hay una nueva élite. Cuando una élite ya está gastada, la forma de cambiarla es que aparezca el populismo. Eso pienso que, nada, en reacción a lo que se decía recién, pero me queda siempre esta preocupación, y es que hay muchos trabajos actualmente, y los panelistas también lo mencionaron a lo largo de este seminario, una idea de que es muy importante entender al populismo que gobierna, ¿no? A los gobiernos populistas, y no solo al populismo como un discurso que puede tener un movimiento social o un partido que intenta llegar al poder pero todavía no llegó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que define al populismo como una forma de gobernar? Es algo que para mí todavía sigue siendo un interrogante. Porque digamos que no hay un conjunto de políticas públicas que uno pueda decir son populistas. Recién se hablaba de la inclusión o la exclusión, a veces hay políticas nacionalistas en lo económico, a veces no. O sea, ha habido populismos neoliberales, populismos más inclusivos, digamos, a veces son, no sé, políticas xenófobas, a veces no. Entonces, no hay un conjunto de políticas públicas que pueda definir a los gobiernos populistas. Entonces, ¿qué sería un gobierno populista? Una forma de gobernar, una forma de tomar decisiones, una forma de hacer algo con las instituciones. Pero lo cierto es que cuando los trabajos en general que analizan el populismo dicen, bueno, hay que pensar al populismo como una forma de gobierno, como una forma de gobernar, los elementos que proponen son siempre los que llevan ya a la salida de la democracia. Es decir, las limitaciones de las libertades, los cambios constitucionales para lograr la reelección o para, digamos, mantener el régimen, o sea, ya una salida del régimen. Entonces, ya en realidad los rasgos que vendrían a funcionar como aquellos que definen al gobierno populista, ya serían más bien los rasgos de un gobierno no democrático o semidemocrático o híbrido. Bueno, esa era un poco la inquietud que tengo para ver en la mesa qué piensan de esto. ¿Cuál sería la forma de gobernar propiamente populista que todavía no es la salida de la democracia, que todavía no es autoritarismo? Gracias, Rocío. ¿Alguien quiere tomar? ¿Carlos? No. No, sería un exceso. ¿No? Y a lo mejor nos puedes compartir tus 5 hipótesis. Creo que ayer solo te quedaste en las 3 provocaciones y no nos diste tus hipótesis. Me gustaría más bien de conversar acá. Rocío, dijiste, te entendí correctamente, dijiste que cuando una forma política está gastada surge el populismo. Sí, dijo. Sí, que cuando una élite o un sistema de partidos está medio gastado, uno podría, es una propuesta para pensar, para poner en discusión, como que el populismo vendría a ser una forma de poner en jaque a una élite que está gastada, pero y viene otra, una renovación de las élites. Ok, yo diría no. Gracias. Ok. Enrique. ¿Sí? ¿Sí? Ok, diría no porque primero que ya dije ayer de que no me convence demasiado lo del populismo, y lo segundo es por qué no decir que si hay una forma gastada, ¿por qué no hablar del fascismo? ¿Por qué no hacer una revolución socialista? ¿Por qué decir que cuando hay un desgaste de las élites, la respuesta es el populismo? Yo puedo decir que la República de Weimar era un desastre el sistema de partidos, y gracias a Dios que apareció Hitler para estabilizar lo que es la política nacional. Claro, no es lo que yo diría, jamás. Pero no creo que haya que ver como respuesta al elitismo, verlo al populismo en automático. Puede ser fascismo, puede ser socialismo, puede ser comunismo, puede ser Pol Pot. La segunda cosa es, al respecto de lo que se está diciendo acá, que Alberto hablaba mucho de representación democrática.
que es importante. La representación no es democrática, punto. No tiene para mí, no tiene absolutamente nada que ver con la democracia. Representación significa de que hay un conjunto de personas que actúan en nombre de otro conjunto de personas. Y pensemos lo siguiente, 1789 fue una ruptura extraordinaria que todavía nos está marcando. La representación fue algo que surgió después de la Asamblea, pero las mujeres estaban excluidas. En Estados Unidos, que es una de las revoluciones más hermosas, para mí uno de los textos más lindos es decir we the people, nosotros el pueblo, y hablar de que la búsqueda de la felicidad es parte de la política. Yo diría, bien, Thomas Jefferson, pero Thomas Jefferson tenía esclavos, entonces la representación que estaban proponiendo estos grandes revolucionarios incluían los esclavos. Y también vibré de emoción leyendo lo que fue la Revolución de Octubre en Rusia, pero propusieron la dictadura del proletariado. La única representación posible era los proletarios explotados. Entonces, creo que tendríamos que diferenciar, si vamos a hablar de representación, no confundirlo con democracia. Democracia es que el pueblo, y eso es lo que tenemos que definir, es el que constituye las autoridades legítimas. Y la representación es un medio. La representación existe, y creo que lo mencioné ayer, desde por lo menos el siglo XVII, en términos de una forma de organización política. El Parlamento inglés era democrático, pero no era democrático. Perdón, era representativo, pero no era democrático. Luego tengo una pregunta. Noté que Carlos y Alberto están hablando de una visión schmittiana amigo-enemigo. ¿Por qué les preocupa tanto la visión schmittiana? ¿Y qué es lo que estamos entendiendo por esta relación amigo-enemigo? Es una pregunta para los dos, para abrir un poquitito la discusión. Enrique. No, yo respondiendo un poco a lo que decía Rocío sobre el populismo como renovación de la democracia, que bueno, Philipp Schmitter habla de eso, ¿no? Él lo piensa como un fenómeno transicional en momentos de crisis y que por lo tanto es transicional, ¿no? Y un poco esto que vos decías, bueno, cuando uno piensa una lógica de ejercicio de poder que en realidad funciona temporalmente, no se convierte, o si se, digamos, justamente es un gris que se mueve dentro de la democracia y que, bueno, tiene dificultades para cruzar esa barrera hacia la autocracia porque pierde legitimidad, ¿no? Porque justamente el populismo actúa a partir de un discurso apelando a la legitimidad democrática, apelando a las elecciones, etcétera, pero con una lógica de ejercicio, y yo creo que lo que caracteriza y el populismo que importa es el populismo en el poder, y creo que sí, que el populismo es una lógica específica de ejercicio del poder, y una lógica de ejercicio del poder que hibridiza la democracia, pero como que, dado que se da en regímenes democráticos, bueno, esa lógica de hibridación nunca llega o difícilmente llega a convertirse en dictadura. Y entre medio o desaparece, logra ciertas renovaciones, como vos decías, ¿no? Renovación de élites, crear nuevos partidos, nuevas organizaciones, pero y en este sentido creo que Schmitt, a mí al inicio no me convencía mucho, pero él dice, bueno, en realidad es un fenómeno temporario, digamos, ¿no? Que esto que vos señalabas de renovación de la democracia. Alberto, luego Jaime. Ok. Profesor Arditi, a ver, Benjamin. La representación puede ser democrática o no, puede ser una representación selectiva, siempre va a ser de algún tipo de selectividad, pero es un medio, como bien apuntas, para poder procesar conflictos, discutir problemas, etc. Si anulamos la representación, solamente nos quedaría la democracia directa, que es fácticamente imposible, ¿no? Entonces, en términos contemporáneos, no puede haber democracia sin representación. Entonces, tu crítica a la representación es filosófica, pero en términos sociológicos es imprescindible. Ahora, en el caso de Schmitt,
No podemos leer a Schmitt solamente en el concepto de lo político y pensar lo que lo aplicaba a un espacio de relaciones internacionales o escenario de guerra entre países, sino hay que leerlo con su crítica al parlamentarismo, su crítica a la República de Weimar. Y por tanto, lo que aplica como criterio amigo-enemigo se traslada al terreno interno, al terreno de la política. O sea, yo creo que no podemos separar las cosas. Ahora, la idea de amigo-enemigo es intrínseca a la política, pues estamos compitiendo, se hace política, se busca diferenciarse del otro. Hay maneras de diferenciarse radicales, como el amigo-enemigo, otras menos radicales, pero por supuesto que hay una lógica intrínseca en la política a esta bipolarización, por decirlo de alguna manera. Pero el problema en particular de hacerlo radical, de construir una escisión radical entre pueblo y los otros, consiste en que tú desconoces la legitimidad del enemigo y por tanto la posibilidad de debatir, de discutir, o sea, de poner en práctica lo que es la esencia de la democracia, que es algún tipo de acuerdo. Ahora, podemos decir, ¿puede haber democracia en sociedades tan brutalmente desiguales como las nuestras, donde las capacidades de incidencia en la política pública son totalmente diferenciadas, donde hay exclusiones de raza, género, generación, nacionalidad, etcétera? Bueno, de todos los tipos. Entonces, esa pregunta nos habla acerca del poder social, digamos, instituido, diferenciado, ¿no?, en estas sociedades complejas, pero que no tiene una manera de expresarse, ¿no?, de manera directa. Entonces, yo te diría, las sociedades contemporáneas son democratizadas en el sentido de que se ha extendido la universalización del voto y donde en teoría tendríamos algún tipo de libertad de asociación y de expresión que permitiría a los sectores sociales autoorganizarse. ¿Cómo realmente esto se materializa? Sí depende de las fuerzas sociales relativas. Y por eso, cuando hablamos de salidas, es muy importante retomar lo que nos mencionó Jaime. O sea, son movimientos sociales, ¿no?, los que van construyendo desde abajo otras formas de representación, poniendo en lo público los intereses olvidados, estableciendo, buscando nuevos mecanismos autogestivos o de vínculo con la política. No tenemos resuelto el tema, no hay una solución mágica, no tenemos un modelo alternativo construido, estamos en la búsqueda en todo caso, pero sin duda creo que el contexto democrático vale la pena defenderlo e insisto, no tenemos, que yo conozca, otra forma de practicarlo, sino a través de una representación que por supuesto, para que sea digna del nombre de representación democrática, debe ser incluyente. Jaime. Bueno, subiéndome un poquito sobre la última intervención de Alberto, a mí me parece que un análisis como más fino y más, no políticamente correcto, pero un llamado a un diálogo sin adjetivos que pudieran polarizar justamente las posibilidades del diálogo político. Yo sí creo que tenemos que evitar esa idea de amigo-enemigo, porque de hecho en el propio discurso de quienes llegan al poder hablan de rivales, ¿no? O sea, porque justamente quieren hacer esto, de hacer como de que el poder supone la eliminación del otro, ¿no? Y yo creo que aquí se trata de ver cómo se da la relación con la otra y el otro. Y en ese plano, pues, el pendiente sería finalmente el rol que se le otorga a ese pueblo. Es cierto que se simplifica en la idea de pueblo sabio, bueno, que es diferente del resto de la sociedad que no está en esa tónica, pero inclusive hay que entender como las contradicciones en los propios discursos de los gobernantes, ¿no? Porque, por ejemplo, retrotrayendo esto que decía de que una de las conclusiones del mensaje político del cuarto informe de López Obrador es ya no gobiernan las oligarquías, tiene cierta razón, en el sentido, por ejemplo, de que ha sido muy clara la oposición y tensiones políticas muy fuertes
entre el Grupo México, todo el sector minero, algunos empresarios que giran alrededor de Claudio Javier González y el Grupo Larrea. En fin, tenemos que ver un poquito más la conjunción esa como abigarrada, ¿no?, de todos esos sectores. Y para responder así como muy telegráficamente hasta donde sea posible a las tres preguntas que se planteaban, sí creo que justamente el centrar nuestras atenciones sobre el populismo que gobierna puede ser una entrada para ver con el populismo que no gobierna y que puede tener un cierto impacto muy sorprendente, ¿no? Pienso en lo que pasó recientemente con la elección de Gustavo Petro, en donde un tipo absolutamente con una fachada antidemocrática, autoritaria, sube como la espuma y llega a un nivel casi cercano al 49%, ¿no? Entonces, estamos hablando, sí, de un populismo que gobierna, pero también de populismos que están emergiendo desde fuentes de legitimidad muy diferentes. Y por eso lo que planteó, por ejemplo, Rocío Nunziata, en cuanto a las fuentes de la legitimidad, me parece que hay que tenerlas muy presentes cuando hablemos de populismo, en tanto que se trata efectivamente de liderazgos, de cultura política, de regímenes y sistemas políticos, y que ello nos obliga a entender cómo operan esas fuentes del apego y el respeto y reconocimiento a la legalidad. La cuestión de la imparcialidad, ¿no?, si se está decantando por uno u otro lado de la balanza, y lo que me pareció clave también para entender el caso latinoamericano, bueno, el caso mundial en realidad, que es la legitimidad por proximidad, porque las bases sociales del populismo es muy diferente lo que pasa, digamos, con la Lega, ¿no?, en Italia, que sí tiene una región en la cual está, o de otras partes en Bolivia, ¿no?, en donde están en disputa ciertas regiones, a lo que representa el caso mexicano con toda esta diversidad. Y el populismo también nos permite ver los límites del debate sobre la modernidad y la colonialidad del poder. Es decir, ¿qué pasó con la cuestión de los estados plurinacionales? Hay un aporte ahí de primerísima magnitud y estamos viendo que está presente en el caso, por ejemplo, de la constituyente chilena, en donde una parte, por ejemplo, del Gualmapu, de los mapuches, está absolutamente en contra, porque están asesinándoles dirigentes, porque están cercándolos, etcétera. Pero otra parte de esa etnia está también a favor de la constituyente, ¿no? Entonces, creo que uno de los retos del populismo es trascender el dilema liberal de un actor, un voto, ¿no? O sea, un actor, un voto. O sea, ¿qué pasa con esos sujetos colectivos, sus usos, sus costumbres, sus otras formas de organizar sus comunidades, etcétera? Hay reformas constitucionales urgentes que se ha mostrado cierto potencial para haber logrado en el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, nuevos pactos, nuevos contratos sociales, ¿no?, que desgraciadamente no tienen el fundamento suficiente. Y yo creo que justamente las experiencias contemporáneas de América Latina nos dicen también que hay un problema de continuidad y discontinuidad con los populismos históricos, porque me gustó mucho cuando Carlos hacía entrar en el debate sobre el populismo a autores como Enrique Dussel, en donde lo que tenemos es preguntarnos dónde está la política de liberación y
las demandas entonces que están de alguna manera contrastando con esos populismos. Yo creo que el gran drama de los populismos en América Latina es que hay esa falta de diálogo, de conexión entre una izquierda que está optando por la cuestión gubernamental y el experimento democrático y otra que está construyendo desde la base pero no establece una interfase con toda esa reforma del Estado, ¿no? Digo, la cuestión que señalaba yo respecto a las posiciones de la supresión del Estado tiene su propia lógica y encontrarán otro tipo de límites, pero también están contribuyendo sin duda a las dificultades que esto enfrenta. Cuando en Ecuador el Pachacutic no entra en la segunda vuelta a apoyar al candidato del correísmo, ¿no? Está como en esa cuestión maximalismo desde mi punto de vista, que en la que es o todo el proyecto a favor y nada de coaliciones comunes, ¿no? Entonces, yo creo que la idea de coalición política es clave, de integración de actores no liberales, que no quiero decir iliberales, ¿no? Pero actores que la democracia liberal no contempla dentro de sus patrones. Y la cuestión de lo que planteaba Carlos, y con eso termino, de la coalición tecnocrática. Es decir, indudablemente que se necesitan saberes especializados y todo esto, pero yo creo que una de las cuestiones del populismo que se puede resignificar es como toda esta revalorización de los saberes populares y de la como búsqueda de una visión holística de la persona en términos de no fragmentarla en sus especialidades y expertices. Creo que la idea pues de ciudadanía común, de pueblo, en ese plano tiene un rasgo que nos debe de como estirar la atención hacia allá. Gracias. Antes de pasar la voz a Benjamín y a Carlos, quisiera leer dos preguntas que quizá pueden o quieren recuperar en sus intervenciones. Una, para no soltar el tema de amigo-enemigo, el profesor Alberto Vallardo envía esta pregunta que dice: la diferenciación amigo-enemigo me parece militarista. ¿No sería mejor utilizar el término de adversario, es decir, el que plantea otra versión? Lo planteo porque me parece que la política democrática se nutre de la conjunción de visiones distintas y complementarias, mientras que al parecer el populismo quiere absolutizar un solo punto de vista. Y esta que va para Carlos, pero creo que está también por ahí, y aunque se quedó fuera en esta última ronda, es respecto de los derechos sociales y el ejercicio de la ciudadanía en relación con el populismo. Dice: pareciera que el populismo amplía la ciudadanía social más que la democracia. ¿Cuál es el papel del sujeto político como sujeto titular de derechos? No es lo mismo usuario, beneficiario, destinatario de políticas públicas a ser titular de derechos. Entonces, Benjamín, y luego Carlos, y luego Azul. Me pregunto si no podemos tener esta misma conversación y en vez de usar la palabra populismo a cada rato, ¿por qué no decimos política? Porque me da la impresión que todo lo que estamos hablando ahora es estrictamente de cómo pensar la política y cómo pensar una política que incluya temas de justicia y compañía. Me alegra muchísimo de que por primera vez en los 2 días, el primero en meter el tema de la igualdad ha sido Alberto, cuando dice: podemos pensar la democracia en unas sociedades que sean tremendamente desiguales. Estás tirando así un paquete demasiado pesado, me imagino, porque ¿a qué nos referimos con la igualdad y todo eso? Ahí yo tengo que citar a Rousseau, que sería mi inspiración de lo que es lo básico, que es: nadie debe ser lo suficientemente rico para comprar a otro, ni tan pobre como para tener que venderse a otro. Ese sería el piso básico de lo que sería la igualación. En cuanto a la relación amigo-enemigo, de la pregunta del profesor Gallardo. Vallardo. Vallardo. Perdón.
hay varias cosas que decir. La primera es de que reemplazar enemigo por adversario es lo que hizo Chantal Mouffe hace 20 años para tratar de sanitizar a Schmitt y hacerlo compatible con la democracia electoral. A mí no me atrae para nada, me parece una pérdida de tiempo lo que hizo Chantal Mouffe, básicamente porque el propio Schmitt lo dijo explícitamente. Dijo, cuando yo hablo del enemigo, no lo confundamos con el concepto de foe en inglés, que es enemigo absoluto. Eso lo dijo en los años 30, lo volvió a decir en 1963 en la teoría del partisano. Por favor, cuando ustedes lean en la relación amigo-enemigo que yo planteo, hay una categoría de enemigo que hay que excluir, que es el enemigo absoluto. Para mí, al enemigo no hay que matarlo, solamente en la guerra, que es un caso especial, caso extremo, caso límite de la política. Entonces creo que queda resuelto el tema del adversario, que así es exactamente como lo planteó Mouffe desde 1993, perdón, 1993, que si vamos a hablar de la relación amigo-enemigo, hablemos del amigo adversario. Pero, repito, Schmitt mismo ya lo había aclarado. En cuanto a no separar el Schmitt del parlamentarismo, que creo que es la postura de ambos, recordemos que el ensayo del parlamentarismo Schmitt lo escribió 9 años antes de acuñar la expresión amigo-enemigo. Fue de 1919, 1920, y el concepto de lo político aparece en 1927, 1928, como artículo, y en 1932 como libro. Entonces, no hay que pensar que enemigo implica eliminar al otro. El enemigo, lo que hay que hacer es evitar que tenga capacidad de hacerte daño. Y eso significa neutralizar su capacidad de combate, más que nada. En cuanto a la representación, ahí tenemos, y si me permiten, mis desviaciones son de teoría política. Y acá, todo el ciclo de protesta, que para mí es un nuevo ciclo de protesta que empieza en empieza tal vez en diciembre del 2010, pero se reconoce en general que empieza en enero del 2011, que es con la ocupación de Plaza Tahrir en el Cairo. Es un ciclo de protesta muy sui generis, porque es un ciclo de protesta que incluye, podemos mirar un poco para atrás, la guerra del agua en Bolivia, la guerra del gas en Bolivia, las protestas de 1989 por la política de austeridad de Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Hay una característica que es una forma de hacer política que hace un bypass a los partidos y a los sindicatos. Algo raro está ocurriendo. Estoy pensando en esto por un punto que hizo Alberto, que es, podemos pensar la política sin representación. Sin representación todo lo que tenemos es democracia directa. Déjame modificar ligeramente el argumento. Y déjame citarte a un pensador que para mí es bastante productivo, que es Jacques Rancière. Tiene una frase que dice, los revolucionarios siempre inventaron un pueblo antes de inventarse su futuro. ¿Se estaba refiriendo a qué? Al hecho de que la mayor parte de la gente piensa de que para poder hacer una lucha emancipadora primero necesitas un programa de qué vas a hacer al día siguiente. Y su argumento es que las revoluciones desde 1848 en adelante primero dijeron basta. Y después de decir basta empezaron a pensar por el camino qué es lo que vamos a hacer. Si aceptamos eso, podemos tomar el caso paradigmático de las protestas del 25 de octubre en Chile, del año 2019, que fue una protesta donde los partidos estaban ausentes, los sindicatos estaban ausentes, las organizaciones sociales estaban ausentes, pero había un pueblo que se manifestó a sí mismo. Ahora, la pregunta que podemos hacer, ¿eso te cambia el mundo? Mi respuesta es un tímido, puede que sí, puede que no. Lo que diría de lo que pasó en Chile en octubre del 2019 es que funcionó como un gatillante para asustar a las élites del poder. Y ese gatillante fue lo que permitió la negociación de un plebiscito que se hizo en el año 2021 para ver si se hacía o no se hacía una constituyente y qué tipo de constituyente querríamos. Entonces tenemos algo que es completamente carente de representación política, pero funciona como un detonante de un proceso de cambio.
Ahora, dije que iba a ser un tímido sí, no, porque no veo ninguna forma que podamos hacer funcionar un aparato de gobierno sin representación. Ahí te daría toda la razón. Pero podríamos hacer una distinción que es más que analítica, que es el detonante del cambio no requiere representación. Al contrario, tenemos demasiados ejemplos históricos de la posibilidad de generar un cambio sin representación, pero para que ese cambio pueda institucionalizarse y que pueda gobernarse el cambio, necesitas representación. Y la pregunta que vendría después es, bueno, ¿qué tipo de representación vamos a empezar a plantear? No me voy a meter en esa discusión porque algo ya lo discutimos, pero insisto en separar la representación de democracia, pero reconocer que no hay ninguna democracia que pueda funcionar a nivel de gobierno sin representación, pero que no necesitas la representación para detonar un proceso de cambio. Gracias. Adelante, Carlos. Sí, bueno, yo voy a entrar un poco en el debate desde otro punto de vista, en función a algo que planteó Rocío, sobre, y bueno, aceptando que no estoy tan cómodo yo también con la idea de que el populismo necesariamente sea lo ideal para esto, pero pensando que uno puede imaginar movimientos políticos que renuevan la democracia, les podríamos llamar populismo o no, no estoy tan seguro. Lo que sí me queda claro es que en qué sentido puede haber una renovación de la democracia apelando solamente al pueblo, y ahí me preguntaría si el pueblo se manifiesta a sí mismo. Yo diría que no. El pueblo es una abstracción siempre, y es una abstracción básicamente discursiva. Entonces yo más bien creo que sí, o sea, renovar implica tal vez apelar a esta idea de lo popular y del pueblo, pero en realidad implica una negación de la sociedad, porque la sociedad siempre es plural, desigual, compleja, con intereses contrapuestos, y la sociedad se manifiesta, a lo mejor no de manera totalmente organizada, pero en función a clivajes que tienen que ver con cuestiones étnicas, de género, de clase, territoriales, etcétera. Eso de que hablaba, por ejemplo, que hablabas tú hace un rato, Jaime. En ese sentido yo decía, lo que me pregunto es, una renovación de la democracia implica en algún momento dejar atrás la idea del pueblo y retomar la idea de la sociedad, con todo lo que la sociedad implica. Y algo que me incomoda mucho, por ejemplo, cuando analizo el tema de la política social, como para poder renovarla necesita una coalición social que la respalde. Eso que decías tú hace un momento, es decir, realmente para ir más allá de lo puramente popular hay que construir alianzas, que ese es un tema fundamentalmente político. Y no me meto yo en el tema de la representación porque ustedes son expertos en eso y yo no, pero sí me queda claro que la posibilidad de construir actores colectivos implican construir este tipo de alianzas, y ese es un tema básico de la política. Entonces yo diría, si realmente queremos hablar de esta posibilidad de no solo crear un sistema, nuevos partidos, sino que la posibilidad de no caer en un esquema autoritario tiene que ver con eso. ¿Quién intervenir? Sí, Después. Azul, sí terminaste. Sí, Azul, gracias, y luego Rocío, y luego… Ok, buenas tardes. Bien, yo quiero traer sobre la mesa un par de puntos, ¿sí me escuchan, verdad? Que estábamos haciendo ayer, hoy, y que se siguen repitiendo todavía en las discusiones que se están teniendo ahora, y es cuál es el tipo de democracia del que estamos hablando cuando hablamos de populismo, ¿sí? Porque me está pareciendo que partimos de diferentes puntos. Algunos parten de la democracia electoral, otros parten de la democracia representativa, otros partimos de la democracia liberal, ¿no? Pero también se ha hablado de la democracia delegativa, que es la que en la mayoría de los países que hemos analizado en estas mesas existe, ¿no? Es decir, esa democracia en donde todo se concentra sobre todo en una rendición de cuentas vertical y los mecanismos de control y de límites al poder están diluidos. Creo que esto es esencial para avanzar en la discusión. Como lo decía ayer, necesitamos pensar
cuál es el tipo de democracia en el que se está hablando y diferenciar sobre todo al fenómeno populista del fenómeno democrático, porque si bien el fenómeno populista se da dentro de un régimen democrático, esto no lo hace democrático, y ahí coincido mucho con lo que se ha discutido, varios de ustedes lo han puesto con una mayor claridad, decir, hay una tendencia intrínsecamente autoritaria dentro de los populismos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo retomaría esa lógica de amigo-enemigo, esa lógica que, como bien lo dijiste, busca neutralizar a la oposición. Lo que el líder populista hace desde el día 1 es precisamente fijar un enemigo para poder irlo neutralizando y entonces agrandar su proyecto, el proyecto que puede ser quedarse muchos años en el poder o simplemente fundar un movimiento, una idea que rompa con lo establecido en ese momento, es decir, es anti-establishment, es anti-institucional, es antisistema. Entonces, esa lógica de construir un oponente sirve para reafirmar ese proyecto populista que se tiene en la agenda. Y esto me lleva también a plantear la siguiente cuestión, ¿no? La siguiente provocación, en donde el populismo de derecha o de izquierda y el populista ha surgido, pues no se ha democratizado el sistema, no se ha incluido a los sistemas excluyentes. Y estoy hablando sobre todo de los populismos contemporáneos, porque ayer hablábamos también de los populismos que surgieron en los años 40, que sí tuvieron un rol más de incorporación, corporativista, clientelar, de lo que sea, pero incluyeron en sus filas a los que estaban incluidos. Me pregunto y me gustaría conocer sus opiniones en torno a dónde el proyecto populista contemporáneo ha cambiado o democratizado, abierto, incluido a los sectores que no habían sido parte, ¿no? Y estoy pensando no solamente en los populismos de izquierda, sino también en los de derecha, que es donde más difícil veo esta relación como para poder pensar que los populismos, exactamente volviendo al origen, democratizan en algún momento el sistema. Rocío. Muchas gracias. No, era más bien como una aclaración a lo que quise decir con este tema de la renovación, porque coincido mucho con Benjamin en que en realidad la representación no es democrática, o por lo menos tiene una dimensión fuertemente aristocrática, ¿no? Y entonces, como esa dimensión aristocrática está siempre, cada tanto, lo planteaba más bien como, bueno, como creo que lo interpretó Enrique, en un sentido cíclico. Cada tanto parecería ser que, al retomar la forma en que también lo decía Carl Schmitt, los representantes o los líderes pasan de diferenciarse del pueblo a través del pueblo a diferenciarse frente al pueblo, como si fueran un establishment, una casta, una clase separada. Entonces aparece el populismo, yo no lo decía en un sentido normativo, como algo positivo, ¿no? Sino que aparecen dirigentes que dicen nosotros no somos de estos partidos tradicionales, no somos de la política, somos realmente el pueblo, somos iguales a ustedes. Y parecería que ser como que se renueva la confianza en la representación y luego lo que hay es más representación. O bien, ¿no? O sea, ese es el otro camino. Pero hay muchos casos en los que no habría una deriva autoritaria y simplemente se renueva el sistema. No sé, por ejemplo, el caso argentino, con el kirchnerismo, que muchas veces que hay como, no hay tanto consenso en los estudios sobre populismo, sobre si considerarlo populista o no. Hay un poco esta idea de una renovación de las élites, de los mismos partidos, digamos, desde afuera de los partidos tradicionales, desde adentro, pero transformando los partidos tradicionales y luego continúa la representación. Pero siempre hay un elitismo. Y coincido en que la democracia en sí, digamos, la democracia no se renueva con más representación o con más elitismo, con más de lo mismo. La democracia se renueva con más participación o alguna otra forma de intervención que efectivamente puede tener que ver con protestas,
con asambleas, con sorteos, en eso también coincido. Me parece que es interesante lo que surgió de la discusión porque hay una diferencia entre la renovación de las élites cuando el sistema de partidos toma el aspecto de un establishment, cuando hay un exceso de cartelización y aumenta la desconfianza hacia ese sistema que está, y las élites se renuevan. O sea, pienso en las teorías de las élites, ¿no? Es como si siempre hubiera unas élites y las renueva el populismo. Pero la renovación de la democracia efectivamente pasa por otro lado, porque justamente el populismo no ha hecho grandes renovaciones a la democracia, salvo, y ahí hay que ver cuál es la relación, lo que planteaba ayer María Paula con respecto a los textos constitucionales, que es un tema interesante en sí. Muchas gracias, Rocío. Jaime, ¿alguien más quiere? Bueno, no, ahorita con algunas de las intervenciones se me ocurrieron como dos temas de carácter más abarcante. Uno es el debate democrático propiamente. Es cierto que quizá esto de estarle machacando tanto al populismo nos deje un poco de lado lo que es la política en sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que entrarle a las dos pistas, a lo político y al papel que juega y las polémicas que genera esto. Sin embargo, ahora con la intervención de Azul se me venía a la mente de cuál democracia liberal estamos hablando. O sea, es cual la que convoca Biden el año pasado en la cumbre de la democracia para discutir los valores liberales como paradigma único, universal y que tiene un trasfondo geoestratégico, geopolítico. O estamos hablando de un tipo ideal en el que hay separación de poderes, rendición de cuentas horizontal, una serie de patrones que son muy valiosos, pero que no encontramos en la práctica, inclusive en las llamadas democracias avanzadas. O sea, podemos hablar de separación de poderes en Estados Unidos, realmente. O sea, los tribunales son como destinados a generar la justicia que plantean. Ante esta imposibilidad, digamos, de defender, de mi parte, la democracia liberal, yo creo que tenemos que encontrar más esas democracias en plural y los acercamientos que se van haciendo con experiencias que pueden aportar distintas cuestiones. Si uno de los temas que se critican desde el populismo es la cuestión delegativa y la distancia entre representantes y representados y el problema de la democracia participativa y el acudir a formatos semidirectos, ¿no? Como el plebiscito, el referéndum, etcétera. Bueno, yo creo que allí hay un camino interesante a explorar y que hay que percibirlo desde dónde viene. El otro debate creo yo que es el que se refiere al rol del Estado, ¿no? Porque no hemos hablado todavía de cómo se critica desde el punto de vista del pensamiento económico al populismo, ¿no? Es irresponsable, gasta en lo que va a comprometer a generaciones futuras, no tiene un proyecto de atención real a las demandas, etcétera. Y yo creo que está reviviendo pues la polémica entre los keynesianos y los friedmanianos. O sea, Biden llega con una política así en la que se hace el presupuesto más inmenso que haya visto jamás la humanidad, destinado en buena medida, en una tercera parte de ese gran presupuesto, al Medicare, ¿no? Y a una serie de atenciones que se podían tildar de populistas. Y sin embargo, lo que está en el fondo es hasta dónde puede el Estado regular lo público y hasta dónde puede construir entonces una dinámica de retroalimentación positiva con el espacio público social. Ahí es donde creo que tendríamos que poner nuestras orientaciones. Gracias, Jaime. Elizabeth.
Bueno, advirtiendo que yo no trabajo populismos y que en realidad, o populismo, y que en realidad casi podría decir que lo que sé lo he hemos aprendido de ayer a hoy. Quiero decirles que si el objetivo del seminario era aclarar el populismo, hemos fracasado, porque yo me voy con más dudas que con las que llegué en torno a este concepto. Sí me parece pues muy importante distinguir populismo como concepto, como digamos, un tema académico al que podemos analizar, etcétera, y gobiernos populistas, porque sí coincido con el profesor Arditi en que si cambiamos en la discusión de hoy la palabra o el término populismo por política, pues igual nos da, y eso es gravísimo cuando estamos analizando seriamente algo, porque entonces, pues de qué es exactamente de lo que estamos hablando, y creo que sí es problemático si solo los grandes expertos logran entender, ¿no?, a qué nos referimos cuando hablamos de populismo, porque entonces lo que tenemos es que justamente todos tememos al populismo, ¿no? Los de derecha y los de izquierda le tememos al populismo, o sea, es un concepto que ha sido acuñado a través del miedo de ambos lados, ¿no? A mí me venía a la cabeza ¿se acuerdan ustedes que creo que en vísperas de las elecciones de 2018 en México, pues salieron camiones promoviendo una serie de Netflix, ¿no?, con sobre el populismo, con propaganda, con estas imágenes de Chávez y ¿no? Y entonces la gente, y entonces el INE, y entonces los ciudadanos, ¿no? Era como pánico escénico total en torno a, pues, qué representaba el populismo. Pero yo sí pienso en estos otros populismos como el de Trump, que también dan muchísimo miedo, ¿no? Y creo que ahí me remite a esta paradoja del populismo a la que apuntaba Alberto, y es que creo que al final, cuando se habla de populismos incluyentes, pues esos son populismos, o lo incluyente también excluye, o sea, tiene esta doble función, ¿no? O sea, no se trata nada más de sumar a esas grandes masas que en el discurso parecieran que se habían quedado fuera, sino también de excluir a esas que ya estaban dentro y que se asume pues tenían ciertos privilegios que los demás no. Y eso creo que pues tampoco le ayuda ni al populismo, ni a los gobiernos populistas, ni a los populistas, ¿no? Entonces, sobre el tema de la representación, creo que también sería muy interesante pues ahondar, porque sí, a pesar de digamos, de esta problematización analítica del populismo, o sea, la dificultad que tengo para abrazarlo como un concepto, que es tan general, es tan todo, ¿no? Es como un poco la noción de interés nacional para los internacionalistas, que es todo y es nada, ¿no? O es cualquier cosa. Me parece que sí encuentro, a pesar de eso, vínculos entre populismo, democracia, cualquier tipo de democracia, y representación, ¿no? O sea, porque al mismo tiempo sí parece que los populismos se fundamentaran en la democracia, porque ganarse votos, ganar a la opinión pública, ganar, pues claro, tiene que ver con, o sea, el populismo pareciera que es al mismo tiempo un fin, ¿no? Y un medio. Entonces, creo que como expertos y como académicos, pero también como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de bajar estos términos, ¿no? De tratar de contribuir a que en los trabajos que se hacen pues se desmitifique, se pueda comprender más, porque si no, simplemente creo que se desgastan y se problematizan. Y eso pues desde la óptica de alguien que, repito, no trabaja populismos, pero sí representación, y sobre todo por representación política de las mujeres, que me parece que es un término y sí me surge la duda de qué hay del género y los populismos, ¿no? O sea, si asumen, tenemos a un presidente, López Obrador, peleado con las feministas, creo que es uno de sus talones de Aquiles, ¿no? De los fuertes talones de Aquiles del actual gobierno. Entonces, también creo que es un punto interesante. Gracias. Gracias a ti. Azul, creo que querías. Sí,
Me olvidé de hacer la última pregunta a Benjamín. Se llama es Benjamín, Rocío, nada más que yo le digo Benjamin. Hablabas de cambios sin representación y es muy atractiva la idea, ¿no? Pero también ayer hablaste de algo que se llama la ley de hierro de la oligarquía. Es decir, cuando un grupo se consolida como el líder, es muy difícil que suelte esa función de dirigente. ¿No sucede mismo en las revoluciones eso? Es decir, no hay una revolución sin líder, sin grupo, sin oligarquía. Entonces, estamos hablando al final de cuentas de que esa personita que está al frente de la revolución, al frente del cambio, pues al final de cuentas es una representación de alguien, sea porque lo han votado, que no es la mayoría de los casos, sino porque le deben, por ejemplo, lealtades, ¿no? Le inspira lealtad, le inspira también, por ejemplo, una admiración, ¿no? Puede ser diferente el vínculo, pero al final de cuentas a mí me parece que el cambio es representativo, porque si no viene a través, no importa que no venga a través de la elección, viene a través de otros símbolos quizá, ¿no? Entonces quería un poco escuchar tu postura en torno a esa idea, conjugándola con la que hacías ayer sobre ese grupo que se tiende a consolidar siempre como una oligarquía y que, digamos, domina la escena, sea en un momento de política formal o sea en un momento de revolución. Y en cuanto al tipo de democracia, yo coincido, las democracias que tenemos en nuestros países no son democracias liberales, pero sí son democracias que aspiran a ser liberales. Y aspiran a ser liberales por tres cosas, ¿no? Por el pluralismo, es decir, la existencia de partidos de oposición que puedan competir, por la separación de poderes, es decir, por el control que existen entre las instituciones para limitar las voliciones de los otros poderes, de querer abarcar cada vez más, ¿no? Y por las libertades ciudadanas, es decir, por la expresión, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad académica que cada vez es más necesaria en algunos contextos, ¿no? Que si esto es suficiente, no es suficiente, no es suficiente la democracia liberal y por eso muchos la llaman la crisis de la democracia. O'Donnell simplemente diría, la democracia es un horizonte móvil, ¿no? Se va transformando siempre. Y entonces lo que hace el populismo con esa democracia aspiracional liberal a la que queremos llegar, es decir, alcanzando estos tres elementos, pluralismo, separación de poderes, libertades y derechos de los ciudadanos, es exactamente lo que en opinión de Miude, ¿no?, ataca el populismo. El populismo no convive con el pluralismo, con la separación de poderes, ni con las libertades ciudadanas. Entonces, este es el debate que a mí me parece bastante retador, porque nos permite ver, a pesar de no tener democracias liberales, cuáles son los momentos en los que se comienza a erosionar eso que hemos ganado. Benjamin, ¿quieres? Pongámonos de acuerdo de cómo me vas a llamar. Para que sí. ¿Quieres reaccionar o no? Bernie. Simplemente estás pidiendo aclaraciones conceptuales, nada más. Roberto Michels no habló de movilizaciones, habló de organizaciones. Todo su argumento sobre la ley de hierro de la oligarquía se refiere a grandes organizaciones. Punto. Cuando tú dices de que toda revolución como las que yo menciono, o todas las insurrecciones como las que yo menciono, tienen líderes, pues yo no mencioné ninguna con líder. Dije que la característica del ciclo de protesta 2011 hasta el presente no tenía organizaciones, pero debería haberles dicho, pensé que era obvio, que no hay líderes. ¿Y Boric? No, pero eso no fue una revolución. Boric no fue 2019. Boric era diputado. Pero 2011 fue. Pero 2011 fue un liderazgo, eso fue diferente en el caso chileno. El caso chileno, del todo el ciclo de protesta 2011-2019,
Chile es la excepción porque al igual que Argentina, la representación estudiantil existe, cosa que no existe en México. Allá tienes presidencia por cada facultad y hay las federaciones estudiantiles. Entonces eso no cabe dentro del esquema 2011-2019. Tahrir, ocupación de Plaza del Sol, Occupy Wall Street, Gilets jaunes, la Nuit debout, toda esta serie de protestas fueron, entre comillas, atípicas porque no estábamos acostumbrados a esas. De hecho, Signalab, los fundadores de Signalab empezaron justamente en ese tipo de, simpatizando con Yo Soy 132 y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, pensemos de que la ley de hierro de la oligarquía aplica única y exclusivamente para Mikkels, para organizaciones. Ahora, si tú vas a hablar de una revolución tradicional, por supuesto que hay liderazgos y hay élites y hay oligarquías, pero es algo diferente. En cuanto a que no tenemos una democracia liberal, pero nos gustaría tener algo, yo recuerdo haber escuchado una vez al Sordo González. ¿Tú te recuerdas de él? El Sordo, todos lo conocían como el Sordo González porque era sordo y él era de apellido González. ¿Casual? I don't think so. El Sordo González es o era, no sé si vive, un politólogo uruguayo que una vez, a mí me tocó ver una conferencia de él y le dijeron, no, pero es que los blancos y los colorados, que son los partidos tradicionales de Uruguay, no son realmente partidos. Y el Sordo lo queda mirando y dice, bueno, a lo mejor no sean partidos, pero han ganado elecciones y hace mucho ruido por ahí, que es una frase como si fuera de Woody Allen. Cuando Woody Allen le dice, yo no sé si la realidad existe, pero hay algo allá afuera que hace mucho ruido. Esa es la respuesta del Sordo González y yo dije, este es un genio. Su especialidad es estudios electorales. ¿Por qué cito al Sordo González? Yo puedo decir que los partidos que tenemos son partidos que no son realmente partidos, son unas porquerías o lo que sea, pero la política es praxis y ninguna praxis está a la altura de su referente. Nosotros podemos hacer todo el tipo de formalización que queramos y tenemos que hacerlo. Yo me dedico a formalizar como teórico político, pero hay que entender de que eso no significa que hay que aceptar de que la práctica política tenga que coincidir siempre y uno dice, no está funcionando porque no coincide. O esta persona agarró y hizo trampa una vez, lo cual significa de que es inmoral. Bueno, que haga trampa una vez tal vez no sea necesario. Es como el diputado, ¿cómo se llamaba? De Nayarit. El que dice, robé, pero robé poquito. Era presidente municipal. No, presidente municipal. Lallín. Y fue reelecto, eso es lo peor. Lo peor, dice, robé, pero robé poquito. A mí me pareció, ay, qué tierno que lo admita. Ahora córranlo. La gente votó por él. Bueno, no estoy hablando de Lallín. Estoy hablando de no podemos exigir la absoluta perfección a ninguno de nuestros dirigentes, a ninguno de nuestros partidos. Y ahí sí coincidiría contigo de que si aceptamos de que ninguna praxis política está a la altura de su referente, la democracia que tenemos es una democracia imperfecta, pero nunca vamos a tener la democracia perfecta. Hay un pensador que, aunque no lo crean, es un filósofo, se llamaba Jacques Derrida, que acuñó la expresión democracia por venir. Entonces, cuando dijeron, hay democracia por venir, es porque hoy no hay democracia y mañana habrá democracia, y su respuesta es no. No sé qué. Su respuesta es no me estoy refiriendo de que hoy no hay democracia y mañana habrá. Dice, la democracia siempre va a estar por venir porque nunca vamos a estar satisfechos con lo que tenemos como democracia. Entonces, si aceptamos eso, yo diría, yo estoy feliz de que México ya no sea como el México de Díaz Ordaz. Entonces, si miramos hasta 1968 y vemos el presente, vamos a decir de que la oposición es una porquería, de que Morena está subordinado a su líder, pero es un mundo completamente diferente. Entonces, aceptemos de que hay ciertas cosas que cambiaron y planteemos que la democracia es simplemente una experimentación continua donde lo que hay que respetar es ciertas constantes, que es qué posibilidad de expresarte hay,
y algo que decía Robert Dahl, ¿qué posibilidad la oposición tiene de ganar en términos buenos? La oposición mexicana no tiene chance de ganar el próximo año, no porque haya un intento concertado del gobierno para bloquear su posibilidad de ganar. No puede ganar porque ¿con qué? La caballada está muy flaca. O sea, tener a Alito como uno de los potenciales candidatos de la Alianza Va por México, please, ¿en qué país estamos? O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo que podemos imaginar que un señor que le han demostrado tal corrupción al margen de Laida Sansores, que sea un tipo que se cree presidenciable? Entonces, ahí aceptemos esas mínimas reglas, que la oposición, como decía Dahl, tiene que tener posibilidad real de derrotar al, no sé cómo se traduce, incumbent, al que está en al oficialismo. O sea, no sé si es lo correcto, pero aceptémoslo como algo temporal. Si la oposición puede derrotar a los que están en el gobierno, yo diría que ese sería un elemento de democracia. Si la prensa, decir que la libertad de prensa, bueno, tengamos cuidado porque la libertad de prensa no significa de que se pueda decir absolutamente lo que quieran. Yo soy uno de los pocos que leen, perdón, puede que me equivoque, en mi facultad soy uno de los pocos que lee El Financiero y toda esta serie de periódicos y me tengo que tragar a Raimundo Riva Palacio, a Pablo Iriart, a Marcario Cetino y a una serie de gente para saber cómo piensa el enemigo. Lo siento, y eso no es necesariamente libertad de prensa. Perdón, hay otro peor, que es Kurchenko, Leonardo Kurchenko. Leonardo Kurchenko y Pablo Iriarte dijeron que los médicos cubanos que vienen acá a trabajar en el campo, en las zonas de presencia de los narcos, son realmente infiltrados para crear comités revolucionarios y permitir que Andrés Manuel continúe después del 2024. Y yo digo, me encantaría, o sea, es fascinante la hipótesis, pero ¿habrá alguna evidencia que usted pueda aportar para esto? En nombre de la libertad de prensa no puedes hacer cualquier cosa, pero sí la idea de una prensa crítica es fundamental. Y para eso necesitas transparencia en la gestión de gobierno. Yo, como dije, apoyo a este gobierno, pero me parece de que todas las iniciativas que ha tenido de bloquear el acceso a la información del INAI, eso me parece que es un error. De mantener 5 años en secreto, me parece de que es algo que juega en contra de la transparencia que necesitas para hacer una buena política. Pero ya. Bueno, tengo 2 participaciones anotadas y quizá con eso podemos cerrar. No sé, sí, Paula. Entonces estaba Alberto, todavía compartes algo. Y luego Carlos. El micro. Sí, gracias. No, la primera era anunciarle aquí a mis amigos que ya tenemos como que darle carrilla a Arditi al rato, porque de pronto se volvió loclaciano. Ya dijiste que no hablemos de populismo, sino de política, ¿no? Entonces, anunciado, recuérdenlo, no hasta ahorita el otro, pero al ratito vamos a hablar de eso. Bueno, esto es broma, es broma. Hay que divertirnos de alguna manera. Bueno, sobre la otra que es seria, es que quiero agradecer mucho a todos ustedes la participación de una vez, porque ha sido extraordinario el seminario, me ha gustado muchísimo. No solamente los que estábamos profesionalmente convocados, los compañeros del ITESO han hecho una fantástica labor, el comentario que hizo Azul fue notable, me parece que, y por supuesto acá la doctora Prado, ni se diga, yo creo que, y la gestión de Ana María aquí y los otros compañeros que hicieron el favor de ayudarnos con las mesas, han hecho una labor extraordinaria. Y yo creo que el nivel del debate ha sido muy alto y en verdad estoy muy agradecido. Los compañeros de la Universidad de Guadalajara, que son pilares de la institución, han demostrado por qué lo son. Yo creo que, estoy muy agradecido por ese nivel de discusión. Y bueno, para terminar, como se debe de terminar con, no termino yo, pero digamos mi participación sí en este evento, yo diría que sí hemos puesto bien los estándares de la discusión. No se puede resolver una discusión teórica nunca.
sobre la democracia se siguen escribiendo libros, ¿no? Imagínate, de la sociedad civil y del populismo se seguirá escribiendo seguramente en el futuro. No hay ninguna discusión conceptual que se acabe, y por fortuna, si no, no tendríamos chamba. Así que sí, vamos a tener que continuar trabajando, pero creo que aprendimos mucho, o sea, en cuanto a los contornos de esta discusión. Algo que no mencionamos, y eso sí me parece que vale la pena traerlo a la mesa al terminar, para no olvidarlo, es que había una discusión muy larga de muchos años sobre la democracia participativa y directa, que no hemos traído aquí como una de las opciones, ¿no? que se experimenten en la vida diaria como para compensar los déficits de la democracia o inventar una democracia diferente. Y me gustaría recordar a Carol Pateman, que hace 50 años escribió un libro sobre la democracia participativa. 50 años, y lo que ella postulaba es que la manera de resolver los dilemas de la democracia partidaria y todas sus tendencias oligárquicas era democratizarlo todo, democratizar la sociedad, no solamente el sistema político, sino democratizar la sociedad. O sea, había que democratizar los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones profesionales, etcétera, la familia, por las relaciones de género. O sea, la idea de democratizar tendría que extenderse, no limitarse al mundo político, sino extenderse al mundo social como una cuestión necesaria. Lo dejo como complemento de lo que tú has mencionado, como el respeto, apoyo a la autoorganización de comunidades, de pueblos indígenas, también de otro tipo de comunidades que pueden buscar este tipo de autogobierno, pero también recordar que en efecto si el autoritarismo podemos localizarlo fácilmente a nivel de la macropolítica, en la micropolítica es terrible, ¿no? La situación que se vive. En México los sindicatos han sido el espacio del fascismo, ¿no? Más absoluto, terrible. Las universidades en que trabajamos, las públicas en general, también son profundísimamente autoritarias. Tenemos un problema muy grave de autoorganización estudiantil, ¿no? Como tú dices, en México no tenemos representación estudiantil, excepto la Universidad de Guadalajara, y preferiríamos que no tuvieran. Entonces, el tema es que hay un déficit democrático también en la sociedad que yo creo que no hemos atendido adecuadamente, y que ya tenemos tema para el siguiente evento. Entonces ya aquí estamos abriendo una posibilidad temática. La última cuestión entonces es decir que esto fue una experiencia fantástica. El escenario, las condiciones en que hemos trabajado han sido innovadoras también, ¿no? Hay un sentido de innovación en eso, y pues yo, antes de que tú despidas esto, doy muchas gracias al ITESO, especialmente a ti, Ana María, y a los colegas que han hecho un trabajo extraordinario. Sí desquitaron los gastos que representaron. Y que están todavía por terminar de consumir. ¿Puedo decir Carlos. una cosa más? Sí, bueno, claro. Sí. Esto es para la comunidad del ITESO, que ayer nos dieron un tour de una biblioteca y nosotros pensamos, un tour de una biblioteca, ya hemos pasado por suficientes bibliotecas, hasta que vimos las camas. Yo subí la fotografía a Facebook a la medianoche, hay cerca de 300 likes ya. Nadie puede creer que haya una universidad que haya puesto camas en las bibliotecas, porque es lo que todos hemos soñado, como alumnos y como profesores. Felicidades, aprovéchenlo y felices sueños. Carlos. Bueno, yo lo que voy a decir ya no está en este tono, pero estaba en otro tono. Hace rato, cuando Azul se refirió a la revolución, lo que pensaba es algo, y es que las revoluciones no tienen líderes, y ahí Ted Skopkol sería un referente obligado desde el institucionalismo histórico. Son movimientos donde participan grupos que tienen intereses, agendas, imaginarios completamente distintos, y los resultados casi siempre son autoritarios. Esa es otra cosa, pero lo interesante de eso es un asunto, y es que hay conceptos que son cajas negras, y el de revolución en muchos sentidos, desde una óptica tradicional marxista, leninista,
era uno de esos conceptos, hasta que alguien decidió ver lo que ocurría dentro. Y pienso que un poco lo que hemos discutido ahora con el populismo es más o menos lo mismo, y estamos condenados a que con este concepto y casi todos los que utilizamos vamos a tener problemas, ¿no? Eso es lo único que quería y agradecerles a todos y todas sus atenciones y su buena organización aquí en el ITESO. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas y a todos, a Carlos, a Carla, a Jordan y a quienes se fueron sumando. Es decir, creo que finalmente es una idea que Alberto y ustedes han tenido de tiempo, pero que fue tomando forma gracias a que la trajeron al ITESO y que empezamos a tener participaciones nuevas a los colegas del DESO, tanto en lo técnico como en lo intelectual. Espero que sí sea uno de varios más. Muy buenas tardes. Gracias.